Mensaje, ¿Entregar? un mensaje de parte de Dios, una Muy bien, revelación de parte muy bien, mi hermana Raquel. Esa es la función, entregar un mensaje de parte de Dios, ¿cierto? Y cuando hablamos de los medios para entregar ese mensaje, ¿qué medios poseían ellos? ¿O cómo lo hacían? Tenían figuras, ¿Ya? de acciones simbólicas, ¿no? Exacto. un Objetos, personaje clave. Ya, muy objetos, bien. personajes clave. Y lo resumimos en una sola frase, eran bien teatreros, hacían harto teatro, ¿ya? Pero lo importante no era el teatro, sino que era el mensaje, ¿cierto? Y ocupaban los medios simplemente para grabar en la conciencia y en las emociones de las personas el mandato o la voz que Dios les entregaba que impartieran. Y por último, veíamos que todo esto tenía que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto es importante, ¿cierto? Sí. Porque si no estaba el respaldo divino, difícilmente iban a poder ser considerados unos profetas verdaderos. Dado que la clase de hoy apunta a los falsos profetas, si mal no recuerdo. Sí. Y partimos con el título de la falsa profecía en Israel, que si mal no recuerdo es el mismo texto que tiene su material de estudio, pero como a mí me gusta complicarlo a ustedes, les agregué algo adicional, que es este texto que dice: dentro del Antiguo Testamento se distinguen dos grupos, el de los profetas de divinidades extranjeras, como Baal, y el de los que pretenden hablar en nombre de Yahvé. Al primero lo encontramos especialmente en tiempos de Elías, en Primera de Reyes 18, para la historia del profetismo carecen de importancia, a no ser por el influjo pernicioso que pudieron ejercer sobre el pueblo. Más grave es el caso del segundo grupo, porque fundamentan sus falsas promesas en una pretendida revelación del Dios verdadero. Entonces, si nosotros lo vemos, hay dos tipos de falsos profetas: los que son extranjeros, los que eran cananeos por lo general, o los que hacían alguna profecía en función de sus divinidades, y los que se decían ser profetas de Israel. Y a eso nosotros les vamos a meter el diente. ¿De dónde saqué esto yo? Del libro Los profetas de Israel y su mensaje, de José Sicre, de la editorial Cristiandad. Si alguien quiere el libro, me manda un WhatsApp y yo se lo mando. Es un libro cortito que sirve bastante para estudiar. Y Edmund Jacob indica 4 causas de la proliferación de los falsos profetas. Y él lo resume en 4 elementos bien básicos. Dice: primero, los que buscan el peso social de la monarquía por intereses personales. O sea, estos profetas que se afiliaban a los reyes, a los príncipes, simplemente porque había un interés. Querían ser famosos, ¿ya? Si lo decimos en una frase corta. ¿Quiénes están? Los que dan más importancia a la tradición por sobre la voz de Dios. O sea, están los que eran religiosos, ellos se encuadraban solamente dentro de la religión y obviamente dejaban fuera lo que era el espíritu de la profecía. Entonces, para ellos, si no se enmarcaba dentro de ciertas cosas, no eran real y también eran considerados falsos profetas. Y los que tienen el deseo de agradar al pueblo y de no enfrentarse a él. O sea, los que hablan bonito, como los políticos, ¿cierto? Que tratan de adular y solamente sacar partido porque les gusta ganarse el favor de la gente. Ese era el tercer grupo de falsos profetas. Y por último, los que desean disfrutar y asegurar una forma de vida. Y aquí tenemos los que les gusta estar por encima de la gente y obviamente también buscan alguna retribución económica. A grandes rasgos, estos 4 tipos de falsos profetas son los que se dan en la nación de Israel. Entonces, a esto es lo que la clase de hoy nosotros les vamos a hincar un poco el diente para tener una comprensión un poco más profunda respecto de lo que es el profetismo, ¿ya? Todo esto que está puesto aquí, esta lámina, estos monitos, yo lo saqué del texto que les mencionaba de José Sicre, y como les decía, si lo quieren, yo lo tengo en PDF, se los puedo mandar si lo quieren leer, ojear, de repente, no sé, quieren hacer un estudio o simplemente
sumar algún conocimiento respecto de lo que es la profecía de Israel, yo se los mando, no tengo ningún problema. Bueno, yendo ya con esta introducción que hemos hecho, hablamos de que la falsa profecía de Israel, ¿cierto? ¿Cómo son descritos por los cómo son descritos por los profetas verdaderos? O sea, los profetas verdaderos describen a los falsos. Ellos hablan de estos falsos profetas. Y su texto de estudio, en ese sentido, es bastante generoso con mencionar, digamos, a qué profeta, ¿cierto? Y se le asignan ciertas frases con las cuales ellos mencionan a estos que no son de verdad. Y Osea, en su texto, dice que los reconoce como necios y corruptos. La pregunta es, ¿qué significa ser necio? ¿Alguien que no quiere darse cuenta de su error, puede ser? Ya, podría ser un acercamiento. Alguien que no. Una persona que insiste en los propios errores. Una se- persona que insiste en los errores, ya. Se aferra a ideas o postura equivocada. Que actúa bajo su ¿Alguna otra propia idea? voluntad. Eso que actúa bajo su propia voluntad. Ya, todo eso va sumando, pero básicamente un necio, Demostrando la poca palabra significa el que no tiene sesos, Poca inteligencia. el que no piensa, Poca inteligencia. poca inteligencia. Y es mi Poca hermana Marcelina. inteligencia. Entonces, cuando Osea hace mención de estos falsos profetas, está diciendo son profetas que no tienen cerebro, Cerebro. son acéfalos, sin cerebro. Y aparte de eso dice que son corruptos, o sea, pervierten todo. Este es lo que ve Osea respecto de su percepción en su momento histórico de estos falsos profetas. También tenemos el caso de Isaías. Dice que estos desvarían y titubean, ¿cierto? Como que hablan cosas alocadas, como en trance, que hacen un poco de escándalo, ¿cierto? Y titubean en sus dichos, o sea, dicen una cosa y después se retractan. Así los ve Isaías. Isaías, esta es la visión que tiene de estos tipos de profetas falsos que se encuentran dentro de la nación de Israel. Miqueas dice que estos hacen errar al pueblo, o sea, los sacan de la verdad. Errar es no dar en el blanco, no darle ahí al punto principal. Y lo que Miqueas dice que estos profetas lo que hacen es llevar por un camino completamente distinto al pueblo. Y es por eso que los califica obviamente como unos pecadores. ¿Ya? Sofonía, aquí es como un poco más actual, dice, estos son fanfarrones, o sea, son jactanciosos, se jactan que ellos tienen la verdad, como que ellos son dueños de la verdad. Así los dice Sofonía. Y si mal no recuerdo, creo que hay una parte en el libro de Sofonías que él hace una burla. Si uno hace un exégesis en el texto, se da cuenta que él se burla, le dice, ustedes que se creen tan sabios en su propia verdad, pero resulta que al mediodía resplandece la ley en medio de Israel. Y lo que está diciendo que estas personas impartían justicia a su manera, y lo que ponían delante era la escritura, era la ley de Dios, pero no se jactaban nomás, pero no la aplicaban. Ese era el problema. Eso es lo que ve Sofonías de estos falsos profetas, los ve como unos fanfarrones. Jeremías, él es directo, dice, ellos son engañadores, ellos engañan, o sea, no hablan la verdad. Ellos son los que dicen una cosa, pero es completamente falso, ¿ya? Ahora, es bastante complicado porque en el caso de Jeremías, lo que nosotros vemos son los cumplimientos en su propio tiempo, así que si uno lee Jeremías se da cuenta de qué pasa con estos falsos profetas. Y Ezequiel, este profeta del destierro, es más amplio, dice, son insensatos, vuelve a decir, no tienen cerebro, son vanidosos y mentirosos. O sea, viven para ellos mismos. Entonces, si uno al leer los profetas va a ver cómo ellos describen a sus contemporáneos que se dicen ser profetas, pero ejercen mal su oficio, ¿ya?
Estas, digamos, son las características que dentro de su mismo texto de estudio ustedes las pueden encontrar, y están también en los versos que hacen mención a estos dichos. Si ustedes leen probablemente otros profetas menores, también van a encontrar algunas observaciones respecto a cómo eran en su tiempo. ¿Qué decimos entonces? Que hay puntos de vista respecto de esta falsa profecía. Y el punto de vista respecto del culto, se dice que los profetas de Israel, los verdaderos, rechazaban los sacrificios. Y esto está orientado básicamente a la queja que ellos hacían de que los sacrificios que hacían eran sacrificios que no agradaban a Dios. Entonces, si nosotros vemos esto, ese es el error de la percepción respecto del tema cúltico, como lo ven los profetas. Pero la verdad es que ellos no apuntan al hecho de sacar de en medio de su nación, ¿cierto?, la parte religiosa y la parte de los sacrificios, sino que ellos apuntan al tema espiritual, lo que hay detrás y del simbolismo que representa cada uno de los ritos que han sido instituidos para la nación. Por eso nosotros debemos pensar que los profetas no son gente ignorante. Primero son gente que conoce la ley de Dios. ¿Ya? Ellos conocían la verdad, conocían la ley, y obviamente como ellos eran depositarios también del Espíritu de Dios, también entendían cuál era el espíritu que reinaba en la ley. Y eso es importante, porque si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu de Dios no era impartido de manera general, sino que solamente se daba de manera particular en algunos personajes que nosotros vemos en la Escritura. Y estos personajes sí estaban llenos de la presencia de Dios. Es bueno reconocer también que Dios no ocupa a gente indocta, sino que ocupa a gente que tiene preparación. Y todos los profetas que nosotros mencionamos, por muy humildes que hayan sido y por muy poco texto a lo mejor que podamos encontrar en la Escritura, eran conocedores de la ley. Entonces eran gente que había estudiado y era gente que conocía la verdad. No sabemos de qué manera, si de manera oral o escrita, pero ellos sí la conocían y ellos la aplicaban. Y eso es importante para nuestros días, cuando uno considera a los profetas, son gente que ha dedicado su tiempo a escudriñar la Escritura. Entonces no eran gente ignorante. Por muy humilde que haya sido el profeta, tenía un conocimiento de la ley. En cuanto al punto de vista del trance, lo que se considera como un error, es que esto era natural en los profetas primitivos. O sea, solamente en los primeros profetas se da esto de estar en trance y hablar de parte de Dios. Porque según el texto dice que los postreros, los más recientes a nuestro tiempo, ellos solamente escribían. Pero esto no es cierto, ¿ya? Porque todos tenían la misma fuerza, todos tenían el mismo espíritu y profetizaban de acuerdo a lo que Dios les mandaba. Los medios que pudieran ocupar podían ser variados, como ustedes incluso lo dijeron delante, que haciendo mención a personajes, haciendo mención a actos simbólicos. Probablemente más de alguno pudo haber hecho una profecía en trance, pero no era común. De hecho, si ustedes leen bien los escritos, van a dar cuenta que no es común. Sí, mamá, gracias. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuál es la razón de la existencia de la falsa profecía? Y aquí hay 3 puntos importantes que ustedes deberían considerar cada vez que hagamos un énfasis en estos falsos profetas. Primero es que hay un antagonismo entre los grupos de profetas, porque los falsos profetas no son los que son originarios de las tierras extrañas, que vienen de Canaán, de Egipto, de Mesopotamia. Son propios de su propia nación, son coterráneos, son connacionales, pero la diferencia está en lo que ellos hacen. Entonces hay un antagonismo, que unos se consideran verdaderos y otros se consideran falsos. Eso es lo importante que hay que considerar. ¿Qué más debemos considerar? Que la falsa profecía surge producto del deterioro de la condición moral de Israel. Y esto es una regla general para todas las naciones, incluso para hoy. Todos los imperios, todas las grandes naciones han caído cuando la moral de la nación se ha ido a pique.
Si ustedes analizan, por ejemplo, el Imperio griego, llegó a su máximo apogeo con Alejandro, pero Alejandro era un hombre corrupto, era un hombre inmoral, y producto de su inmoralidad, ¿cierto? Se produjo un rompimiento de su imperio que duró poco tiempo. Si nosotros vemos el imperio babilonio, cuando cae, ¿cierto?, en manos de los medos, también vemos, de hecho, una menciona que hay un desenfreno, fiesta, lujuria y un desprecio por los santos, y cae. Si usted analiza cada imperio, ocurre exactamente lo mismo. Si analiza las naciones hoy en día, pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Que este deterioro y corrupción moral es parte de la falsa profecía. Si nosotros analizamos hoy en nuestro contexto, que hacia donde yo los quiero apuntar, ustedes ahí me han permitido hacer un poco de teología práctica, ¿qué nación o qué imperio o qué grupo nosotros podemos ver que hoy día va en decadencia y es producto de la corrupción moral? No sé si ustedes tienen alguna idea. Les doy la oportunidad para que opinen. Yo creo que la misma iglesia, siendo bien objetivo, claro, nosotros hicimos la iglesia católica, pero lamentablemente nosotros como iglesia, no referentemente a nuestra corporación, sino que la iglesia en general, también ha tenido esta decadencia en este punto. Ya, sería un ejemplo. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? Profesor, ¿usted se refiere Que en este a momento las estamos naciones ahora? Bueno, Jaime, ¿le escucho? No, yo pensaba que el gran reclamo de Jeremías es, aquí fallaron todas las instituciones, pues fallaron los profetas, Ya. fallaron el sacerdote, falló el rey, y aquí cuando las naciones fallan, se corrompe todo, el parlamento, el gobierno, los militares, los carabineros, la iglesia, hay una corrupción total Ya. Entonces podríamos en el decir mundo. que nuestro país está bajo estas circunstancias también, por lo que menciona usted. Yo creo que no solo nuestro país, yo creo que todos los países están en muchos países están en esta situación, una corrupción Bueno, moral. bien, muy bien, buena aplicación, porque en el fondo si uno analiza a través de la escritura cuál es la moral y la ética que surge o prolifera dentro de un tiempo, y esa ética y moral no está acorde a los lineamientos de la escritura, lo único que da a entender es que esa nación, ese país o ese grupo o esa comunidad tiende a desaparecer. Porque a nosotros como cristianos no se nos puede olvidar que Dios es soberano y hay cosas que Dios no puede pasar por alto. Hoy día vemos, por ejemplo, cómo Estados Unidos, que era la gran potencia, que surgió producto del auge de los cristianos, de la proliferación del ejercicio misionero, de la creación de instituciones de promoción bíblica, y así tantas otras instituciones, hoy día lo vemos en una decadencia moral increíble. Y quienes surgen como potencia hoy día son los que tienen una moral menos mala, vamos a decir que sea mejor, menos mala. Y dentro de todo, por ejemplo, si nosotros vemos a los chinos, su moral es un poco más elevada que la común. ¿Ya? Hay un respeto por los ancianos, hay un respeto por su nación, una disciplina, y ellos son muy pulcros en mantener ciertas costumbres. Y vemos cómo ellos han surgido. Si vemos, por ejemplo, Europa ya cayó hace bastante tiempo, producto de la misma corrupción moral que hay. ¿Ya? Ellos han sido los promotores de muchas leyes inmorales. Por ejemplo, Holanda. Holanda es un país donde surgieron grandes teólogos. Hoy día lo vemos que la drogadicción está autorizada, ¿cierto? El mismo Estado provee de droga para sus ciudadanos, están los barrios rojos, y así tantas otras cosas. Pero ¿qué es Holanda? Es un país dentro de la Comunidad Económica Europea. No suena ni truena.
En cambio, hace 200, 300 años atrás era importante en cuanto al auge y el crecimiento del mundo. Las grandes compañías misioneras que surgían producto del comercio eran holandesas. Casi toda la parte de la India y China surgieron el cristianismo a través de las compañías misioneras holandesas. Entonces, vemos que esta decadencia moral repercute como lo hizo también en el tiempo de los profetas. Simplemente lo quería mencionar como una aplicación práctica de lo que estamos estudiando. Hermano Jaime, ¿me iba a decir algo? No, sí, iba a hacer un pequeño comentario nomás. El pastor Pablo Hoff, bueno, yo creo que la mayoría lo conoce, el pastor Pablo Hoff, el fundador del IBN, cuando conversaba con mi padre, él decía que el país que más iba a pagar iba a ser Estados Unidos, de 20 años atrás. Bueno, porque palabras proféticas. Palabras proféticas, que el país que más iba a pagar en el mundo por alejarse de Dios y desobedecer la ley de Dios iba a ser Estados Unidos. No sé cómo, bueno, ya estamos viendo la decadencia moral y todo esto. Exacto. Entonces, ahora, le pregunto yo, ¿quieren ser profetas? Apliquen estas 3 reglas. Vean el antagonismo entre los profetas que hay, el deterioro y la corrupción moral. Y por último, la inclinación de los falsos profetas, ¿cierto?, al populismo y a los disfrutes de la realeza, que buscan el favor de la gente con poder. Si se dan estas 3 circunstancias, usted puede hacer una profecía y lo más probable es que no se equivoque. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una regla que se da en cuanto a la acción de Dios sobre el género humano. Porque Dios busca el bien para el hombre, pero el bien es buscado a través de las normas de vida que Dios imparte para todo el género humano, no solamente para una nación ni para un pueblo específico, porque las normas han sido puestas para todos. Entonces, ¿por qué existe la falsa profecía? Por estos 3 ejes que nosotros hemos mencionado en este momento. ¿Y qué podemos decir? La causa básica de la falsa profecía era el pecado y la rebeldía de quienes estaban implicados en ella. O sea, los que son promotores del pecado y la maldad son básicamente los promotores también de las falsas profecías. Así que es un antecedente válido para estudiar y también para aplicar en nuestros tiempos. Y esto se da en todo orden de cosas. Como decían también dentro de las iglesias, dentro de las instituciones, dentro de cualquier actividad humana, si nosotros analizamos esto, nos vamos a dar cuenta que con un poco de exceso de materia gris, como decía Osea, ¿por qué los profetas eran falsos? Porque no tenían materia gris, no pensaban. Pero Dios nos ha dado discernimiento y la facultad de pensar a través de la escritura y poder discernir los tiempos. Por eso que nosotros somos profetas. Profetas en el sentido que podemos interpretar la escritura y aplicarla. Y aquí hay una aplicación práctica. Seguimos con la falsa profecía de Israel. Y aquí vienen los contrastes entre un verdadero profeta y un falso profeta. Yo lo único que estoy haciendo es repasando la materia que ustedes tienen para la clase de hoy. Y aquí vamos a ver lo que a mí me gusta, ¿cierto? Las balanzas inclinadas. Y nuestro texto de estudio menciona al profeta Acab, con su séquito de falsos profetas, que son encarados por otro profeta. ¿Y qué nos dice acá? Que estos profetas de parte del rey, que están ahí en la comodidad, ¿cierto?, de quien reina, son unos aduladores. Solamente hablan cosas lindas, cosas que le gustan al rey, porque conocen al rey y ellos saben perfectamente qué es lo que quiere oír el rey. Dentro del texto que ustedes tienen de estudio, menciona cuando estos profetas le dicen al rey que va a ir a la batalla y va a ganar, porque él es un buen rey. Pero cuando el otro rey, Josafat, dice, bueno, no habrá otro profeta que diga otra cosa para poder inclinar la balanza y ver si realmente nos va a ir bien, y aparece Miqueas. Y lo que encontramos en estos profetas de Acab es que ellos mienten. Mienten deliberadamente porque ellos saben que el rey quiere ir a conquistar ciertos terrenos. Y adicionalmente, ellos son vulnerables. ¿Por qué? Porque es fácil de cambiar su manera de pensar. Ellos no tienen carácter. En cambio, cuando se encuentran con el profeta Miqueas,
¿Qué encontramos en él? Que él sí tiene carácter. Él tiene fundamentos sólidos para poder pararse y enfrentar, ¿cierto?, a quien lo manda a buscar. Y el primer mensaje del profeta dice, yo voy a hablar lo que Dios me dé a hablar. O sea, yo no voy a hablar de mi propia voluntad, de lo que me quieran influir los demás. Yo hablo lo que Dios me manda a decir. Y eso es carácter. En segundo lugar, vemos que estos profetas, como Miqueas, son escasos, son poquitos. O sea, los verdaderos profetas son pocos. Y como decimos por lo general, de lo bueno poco. Y eso ocurre con los buenos profetas. Y de ahí también que uno debe tener un poco de atención cuando uno escucha a estos telepredicadores que se autoproclaman profetas, que uno tiene que analizarlo a través de la escritura para ver si son de los falsos profetas o de los reales profetas de Dios, que llevan la palabra de Dios y lo primero que hay que analizar es si tienen carácter. En tercer lugar, ya sabemos que tienen carácter, son escasos, pero lo más importante es que son obedientes. Ellos hacen lo que Dios les manda hacer. A pesar de todo lo que les digan, ellos van y hacen lo que Dios les dice, a costa del sufrimiento, del dolor que eso mismo les pueda provocar. Vemos que Miqueas fue encarcelado, pero él prefirió sufrir, ¿cierto? Él estaba dispuesto, había una disposición personal a sufrir por lo que él creía que era verdadero. Y esto es lo que nosotros debemos ver hoy en día en los que se proclaman profetas. Porque hay muchos autoproclamados ¿Por qué siempre estáis que de cuando llega el cabeza, Karen? momento de sufrir, lo primero que hacen es rehuir la realidad y se esconden en pasajes mal interpretados para poder justificar lo que ellos quieren decir. Entonces aquí tenemos un caso, de hecho el mismo texto de estudio lo menciona con mayor detalle, cómo nosotros podemos ver lo que ocurre en la realidad, ¿ya? En la realidad de lo que es la profecía y del estudio de la palabra. Porque hoy día nosotros cuando hablamos de profetas, hablamos de personas que estudian la palabra y la aplican. Entonces, los que estudian y aplican la palabra de Dios son pocos, ¿ya? En consideración todo el género humano, son pocos. De hecho, se dice que el 18% de la población del mundo se considera cristiana. Entonces son más los no cristianos y ahí entran judíos, católicos, protestantes. ¿Ya? Son menos Profe. respecto. ¿Sí? ¿Edgardo? Sí, profe. Cuénteme. Mire, respecto a todo lo que usted está diciendo ahora, bueno, es lo que se ve en la actualidad ahora. Es lo que se ve, por ejemplo, una iglesia que hable la palabra de Dios, enseñe la palabra como corresponde, sin dobleces, y cuando hay pecado se hable referente a esto y se le enseñe también a la hermandad referente a lo bueno, a lo malo, a lo que está permitido y a lo que no está permitido. Vemos ahora que las iglesias no tienen mucha cantidad de personas, cuando hay iglesias así, pero estas iglesias que, como dice usted, sí acomodan, yo creo que los profetas antiguos es como ahora los revolucionarios de ahora, digamos, todo lo que la gente quiere escuchar está cómoda. Exacto. Cuando le dicen que tengo gente muy cercana yo, amigos que han participado en estas iglesias, entonces a ellos les agrada tanto cuando le dicen que su negocio va a crecer, cuando su empresa va a multiplicar, cuando todo eso, cuando todo se habla de multiplicación, todo de bienestar, ellos entregan gozoso su parte económica y van porque les gusta eso. Sí, muy bien. Bien, Edgardo. Súper bien, porque lo interesante es que nosotros, todo lo que estamos estudiando es aplicable. Nosotros no estudiamos cosas que no se puedan aplicar, ¿ya? Y tú has hecho una muy buena aplicación de estos falsos profetas, ¿cierto? Y si se dan cuenta, ellos lo que menos proclaman es sufrimiento, dolor. Ellos hablan del dolor de Cristo nomás, pero cuando ellos se tienen que sumar, son los primeros en arrancar. Y uno lo ve en su estilo de vida, los lujos que tienen,
y resulta que es una copia fiel de los falsos profetas en los tiempos, ¿cierto?, de la antigüedad de Israel. Entonces, no tiene nada nuevo. Y pareciera ser que esos tres principios que mencionamos siguen vigentes. Entonces, es bueno analizarlo a la luz de la Escritura y poder también ver quién es de verdad y quién no. ¿Mm? Bien, gracias, Edgardo. Bueno, Ya. entonces, como estamos analizando quiénes son los verdaderos y los falsos, su texto de estudio nos ayuda bastante en ese sentido y nos dice qué pasa en cuanto a su llamado. Ahora entramos como un poco al área chica respecto al ejercicio profético, ¿ya? ¿Cómo se manifiestan estos personajes, los verdaderos y los falsos? Y la primera observación que hace el texto de estudio es en cuanto a su llamado. Y aquí vemos que los verdaderos, ellos, en cuanto a su llamado, son por Dios. Dios los llama. Dios los escoge y los capacita y imparte su espíritu en ellos para ejercer un trabajo específico y un trabajo en el cual ellos deben estar dispuestos a sufrir. Pero, en cuanto a los falsos, ellos se autoimponen este llamado. Ellos se dicen ser llamados, pero no tienen evidencias claras hacia los demás para demostrar que realmente su llamado es divino. ¿Ya? Y ahí está la pugna entre estas dos facciones, digamos, de profetas. En segundo lugar, nosotros hablamos de su mensaje. El que es un verdadero, ¿cierto? Tiene un mensaje que tiene un origen divino. Es Dios quien entrega este mensaje, no es un mensaje antojadizo, no es porque es muy inteligente, sino porque Dios le declara, ¿cierto?, una realidad que se transforma en un mensaje que él debe compartir. En cuanto a los falsos, su origen es humano, porque está basado solamente en sensaciones, en reconocimiento y en la búsqueda de algún beneficio particular. Entonces todo eso es humanismo. Y eso lo vemos hoy día, lo vemos dentro de la iglesia. Cuando hay iglesias que imparten un mensaje humanista, ¿ya?, del hombre por el hombre, que el hombre puede hacer las cosas. Aquí a lo mejor me voy a salir un poco, pero a mí me incomoda, no digo que estoy en contra de nada, pero me incomoda cuando desde el púlpito se incita a la juventud a que estudien, que vayan a la universidad, que se preparen, pero no les dicen para qué. ¿Ya? Porque el estudio es un medio solamente. Y nosotros no buscamos los medios, porque Dios es el que provee todos los medios para nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando los jóvenes, motivados, ¿cierto?, desde el púlpito a que estudien, y no les dicen para qué, van a las universidades y los perdemos? Y no vuelven más a la iglesia, y vuelven solamente cuando tienen algún problema, o cuando quieren ayuda en oración porque tienen algún examen difícil. Y bueno, y cuando se gradúan, parece que es más complejo, que vuelvan aún. Y ese es el problema cuando estos mensajes son humanos. Pero es distinto escuchar desde un púlpito cuando se les dice a los jóvenes que estudien con un propósito. Y no sea un propósito de ganar dinero, ganar fama, ¿cierto?, y tener grandes prestigios, sino para que ellos puedan ser también colaboradores en el reino de Dios. Entonces, ahí cambia un poco, y ahí vemos un mensaje completamente distinto, un mensaje mucho más apegado a la Escritura, ¿ya?, de ponerse, ¿cierto?, en beneficio del prójimo. Por eso es importante, si se dan cuenta, estas realidades siguen siendo las mismas hoy día, ayer y hace mucho tiempo atrás. Entonces, cuando vemos a los falsos profetas con su mensaje, vemos humanismo puro. Y eso son evidencias que nosotros debemos considerar cuando estamos delante de personas que nos quieren convencer, ¿cierto?, con sus lindas frases y sus buenos discursos. Y en tercer lugar, lo que nosotros debemos ver en estos verdaderos y falsos profetas son sus credenciales. ¿Qué los respalda a ellos? En el caso de los verdaderos, la gran credencial de ellos es el carácter, ¿ya? Pero en cambio, los falsos solamente tienen imagen, y la imagen es como el humo. Ahora está y en un rato más desaparece. La pregunta que yo hago, ¿qué se entiende por carácter? Para que hagamos la diferencia entre carácter e imagen. ¿Qué es el carácter? Lo que define a una persona. Ya, ahora dígamelo en chileno. Es su esencia, como es la persona, no sé cómo
cómo explicarlo. ¿Cómo? No sé cómo explicarlo. Ya. Dice que la naturaleza de una Me persona. gusta presionar. Ya, me gusta presionar. Y hay veces que uno con un ejemplo dice mucho más que con una definición. Los Así que yo le voy a rasgos, pedir las un cualidades ejemplo de una persona. carácter. Los rasgos, las cualidades de una persona. Ya, lo estoy empujando, por eso a la hermana le estoy preguntando que me dé un ejemplo de carácter. ¿Qué le Como parece? es la persona puede ser también. ¿Es chico? ¿Es gordo? ¿Es feo? ¿Chascón? Sus ¿Cómo? características en realidad, pues. Igual sería, deme una característica de ese carácter. Las personas que tienen mal genio tienen mal carácter. Sí, pero yo conozco muchas personas mal genio que son grandes hombres de Dios. No, profesor, o sea, el carácter tiene que ver con la personalidad del individuo, porque en este caso una persona puede ser paciente o puede ser apacible, pero esa persona puede ser chismosa, puede ser ladrona. Eso es cuanto respecto, porque, o sea, muestra una cosa, pero en realidad es otra. Y ese es el carácter, esa es esa parte que nadie conoce. Muy bien. Mire, cuando uno habla de carácter, no es lo mismo que personalidad. ¿Ya? Una persona puede ser muy simpática, pero no tiene carácter. Y a mí las cosas me gusta explicarlas con un ejemplo. Vamos a hacer cuenta que tenemos en la iglesia un hermano muy calladito, que no llama la atención con nada. Muy sencillo. ¿Ya? Pero resulta que todos recurren a él cuando necesitan un consejo. La pregunta es, ¿por qué será que lo buscan a él para un consejo? Porque es sabio, pues. Ya. Eso es carácter. La manera de pensar y actuar de una persona. Claro. El carácter son los fundamentos que mueven a una persona. Si una persona cree en la verdad y actúa en verdad, es una persona que dentro de su carácter, ¿cierto?, acuña la verdad. Puede acuñar la paz, el amor hacia los demás, eso es carácter. Porque la personalidad nos juega una mala pasada. A veces hay gente muy simpática, nos lo encontramos como que son el alma de la fiesta, todos quieren estar con él. Pero resulta que esta persona es fluctuante. Un día dice una cosa y al otro día hace otra. Y es porque su personalidad es volátil y su carácter no existe. Entonces, cuando hablamos de carácter, son fundamentos. ¿Qué mueve a una persona? Y cuando hablamos de los profetas tienen carácter. Ellos dicen una cosa y mueren ahí, porque ellos creen en lo que piensan. Por eso es que cuando se les buscaba para que dieran una palabra, ellos no hablaban de lo que ellos pensaban. Y es lo que a mí me gusta escuchar en los púlpitos cuando dicen, la Biblia dice. Ahí hay una persona de carácter. Porque si dice la Biblia esto, yo vivo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Eso es carácter, en el fundamento. Entonces, cuando nosotros analizábamos este ejercicio, ¿cierto?, de los falsos y los verdaderos profetas, un profeta con carácter no habla de sí mismo, sino que habla respecto de lo que conoce de Dios, de cómo Él se mueve. Por eso estas personas estaban dispuestas a sufrir, porque sabían que Dios, ¿cierto?, los había encomendado y sabían que el ejercicio era difícil, pero como Dios los había mandado y eran hombres de carácter, ellos creían y eran obedientes. Esa es una característica, ¿cierto?, que debe relucir en cada cristiano, dentro de su carácter, ser obediente, ¿ya? Y no por ser obediente una persona puede ser muy parlanchina, puede ser callado, puede ser, a lo mejor habla muy rápido y molesta, pero si tiene carácter hay que buscar a esas personas. Ahora, los falsos tienen imagen, ¿cierto?, apariencia de algo, pero no lo son. Eso es lo importante. Y uno por lo general, a los profetas, o los que se creen profetas, los conoce cuando les pide un consejo. Y ven si ese consejo le conviene o no le conviene. Porque una persona que tiene un carácter cristiano te va a decir qué es lo que debe hacer en función de lo que la Biblia dice, no de lo que él cree.
Bueno, obviamente cree lo que la Biblia dice, pero siempre sus fundamentos hacen mucho más fuertes. Y estas son las credenciales de un profeta. Cuando nosotros escuchamos a lo mejor más de alguno por televisión, por redes sociales, mensajes de algún pastor extranjero, nosotros vemos si tiene carácter, si esta persona es creíble, si tiene una vida acorde, ¿cierto?, con lo que predica. Yo me acuerdo de David Wilkinson, el pastor del cual se leyó mucho en su momento el libro de La Cruz y el Puñal, si mal no recuerdo. La pregunta es cómo murió. Murió en un accidente de tránsito. Pero él tenía claro que su vida era una vida como cualquier otro, pero él daba buenos consejos. Él era un hombre íntegro. Y lo mejor de todo, ¿cómo se ve la integridad? Que hasta los malos hablan bien de ellos. Así que, como ustedes son cristianos, espero que hasta los malos hablen bien de ustedes. Bueno, pasamos a la otra parte de las credenciales de estos verdaderos profetas. Y aquí vamos a hablar ya de lo que ellos muestran, ¿cierto? ¿Qué pasa con la adivinación? ¿Es una credencial de los profetas verdaderos? No. No. ¿Por qué no? Porque está prohibida en Israel. Muy bien. Muy bien. Está prohibido. ¿Qué pasa con su mensaje? ¿Cómo es su mensaje? Vacío. ¿De quién? Vacío. Sí, pero ahora estamos hablando de las credenciales de los verdaderos profetas. Ah, de los verdaderos. De los verdaderos, sí. Mi hermano Luis, ¿cómo será su mensaje? Era directo. Específico. Específico, al hueso, muy bien. ¿Qué pasa con su carácter? Directo, muy bien. Buena observación. ¿Cómo es el carácter de estos verdaderos profetas? No titubeaban al lograr el verdadero mensaje. Muy bien. Entonces eran No hombres miraban también, atrás. no miraban atrás, tenían buenos fundamentos, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir de su entrega? ¿Cómo llevaban el mensaje? Directo, así le gustara o no le gustara a la gente. Muy bien. Bueno, por eso le puse aquí una gotita de sangre, ¿ah? Porque estaban dispuestos A morir. a sangrar. ¿Alguien iba a aportar algo? ¿No? Bien. ¿Cómo era el consejo de ellos, de estos verdaderos profetas? Cierren los micrófonos. Micrófono. Cierren los micrófonos. ¿Cómo era el consejo que salía de la boca de los profetas? Sí. Era de Dios. Eran de Dios, muy bien. ¿Y qué pasaba con el cumplimiento? Se cumplía al máximo. Ya, se cumplía. O sea, lo que ellos decían se cumplía. Sí. O está por cumplirse. Ya, o está por cumplirse. Ahí. Me gustó ese segundo aire en su respuesta. Ya, ¿cuáles eran sus credenciales milagrosas? ¿Ellos tenían credenciales, algo que lo identificaba a ellos? ¿Eran buenos para hacer milagros? No todos, eran algunos nomás. Sí, no era algo común, ¿cierto? No era muy común tener estas evidencias o estas credenciales milagrosas. Si nosotros estudiamos, eran muy pocos los que hacían milagros. Sí. ¿Y qué pasa con estos profetas verdaderos? ¿Había discernimiento en ellos? Por supuesto que sí. Tiene que haber discernimiento. ¿Y por qué había discernimiento? ¿Qué tenían ellos? El Espíritu de Dios. Muy bien. Entonces el Espíritu de Dios les mostraba las cosas o las situaciones, o simplemente les mostraba lo que había en el corazón.
uno de los versos que a mí me gusta, está en el Evangelio de Juan, que dice que Dios no se confiaba de los hombres porque conocía el corazón de ellos. Cuando Dios nos da discernimiento, nos da justamente para saber lo que hay en el corazón de la otra persona, que es lo que no se ve. Y los profetas, por lo general, tenían bastante discernimiento. Bueno, entonces cuando hablamos de la adivinación, ustedes bien dijeron, no hay adivinación en los profetas verdaderos, ellos no adivinan. No adivina. No adivinan. Y de hecho, cuando se les consultaba algo, alguien iba donde un profeta y le pedía ayuda, el profeta lo que hacía era buscar a Dios y pedir la dirección del Espíritu de Dios para poder entregar un mensaje verdadero. ¿Ya? Eso es importante. Si se acuerdan, cuando Saúl va con un siervo, un mayordomo, a buscar las armas de su padre, le dicen, oye, en tal parte hay un profeta. A lo mejor él nos puede ayudar y nos puede decir, ¿dónde están las armas de tu padre? Y ellos cuando van, tienen la respuesta. Dios les da una respuesta. Porque no es adivinación lo que ellos tienen. Él les dice en qué parte están y si ya las recuperaron. Y ustedes pueden estudiar el texto ahí en 1 Samuel. Van a encontrar eso. Que no es adivinación. ¿Ya? Es discernimiento. Porque ellos no adivinan. Ellos no son como los profetas falsos. En cuanto a su mensaje, el mensaje sin doblez es único. No hay otro. No hay una segunda interpretación. Todo el mensaje profético verdadero no tiene segundas interpretaciones. Por eso que es sin doblez. Y cuando hablamos de su carácter, el carácter de este hombre es veraz. Son de verdad. No son de pacotilla, ni de cartón, ni de sal, como dicen algunos. No, ellos son hechos para la batalla. ¿Y por qué? Porque no creen en lo que ellos piensan, sino que ellos creen en la palabra de Dios y la hacen suya. Y eso los mantiene en pie. Y es lo que debe mantener en pie a todo cristiano. En cuanto a su entrega, es total. Porque muchos estuvieron dispuestos a morir. Y murieron a causa de lo que el ejercicio que Dios les mandó a hacer. ¿Ya? Bueno, la historia dice, por ejemplo, en el caso de Isaías, que fue metido en el hueco de un tronco y lo cortaron, lo partieron, lo aserraron. Eso dice la tradición judía. Y hoy día es reconocido como uno de los grandes profetas de Israel. Y resulta que en su tiempo lo mataron. Y Jesucristo mismo dice, oh Jerusalén, ¿cuántas veces mandé profeta para que enderezaras tu camino? Y los apedreaste y los mataste. ¿Por qué? Porque el mensaje no era el mejor, no era el más querido. Y el mensaje del profeta nunca es muy bien recibido. ¿Ya? Por eso que se necesitan hombres entregados, hombres apasionados. Cuando hablamos del consejo, el consejo del profeta siempre es en función de la ley, del espíritu de la ley. Nunca un profeta estuvo en contra de la ley. No estuvo en contra de los sacrificios. Ellos estaban en contra del ritualismo, del vacío, sin sentido, que solamente eran cumplimientos externos. Por eso que es importante cuando uno vea a un profeta verdadero, que el consejo sea en la palabra, sea en la verdad, sea en la ley de Dios. Y cuando hablamos de ese cumplimiento, hablamos de un cumplimiento histórico, porque muchos profetas no vieron los cumplimientos de sus promesas, de lo que Dios había prometido que iba a hacer. Algunos vieron, a lo mejor de manera inmediata o en el corto plazo, pero por ejemplo, Jeremías no vio volver al pueblo, no vio cuando volvió toda la nación de Judá de vuelta del destierro de Babilonia, no lo vio. Pasaron 70 años. Y si lo vio, probablemente era muy viejo. Entonces, hay cumplimientos que no se van a dar. Joel no vio el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Pasaron casi 800 años antes que se cumpliera la promesa. Entonces, ahí es el problema de ver y escuchar a un profeta de Dios, porque no necesariamente lo que está diciendo se va a cumplir de manera inmediata. Y eso es lo que busca la gente, cumplimientos automáticos. Y nosotros no tenemos cumplimientos automáticos. Nosotros lo que tenemos es la verdad. Y la verdad está ligada a la palabra de Dios. Y en cuanto a las credenciales, ya lo dijimos, son escasas.
Son escasas las credenciales que tienen en cuanto a los milagros o a los portentos que podían hacer. Por lo general, todos, o la mayoría, pensábamos en algún momento que todos los profetas eran como Elías, o como Eliseo, que hacían milagros, ¿ya? Que multiplicaban el aceite, ¿cierto? Que hacía que los animales se comieran a la gente, que descendiera fuego del cielo y cosas por el estilo. Pero no es común, eso no es común. Y de hecho, cuando nosotros estudiamos la palabra, y Jesucristo dice que Juan el Bautista es el Elías que debía venir, yo les voy a pedir que ustedes busquen su Biblia cuántos milagros hizo Juan el Bautista. No sé si encuentran algún milagro de esas credenciales como las que tenía Elías. Tiene un puro milagro. ¿Cuál? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es un milagro en estos tiempos. Bueno, sí. Bueno, si nosotros consideramos milagro, el milagro de Juan el Bautista se cumplió. El milagro que nosotros vemos todos los días y pasamos por alto. El arrepentimiento. Él fue capaz de llevar al pueblo de Israel al arrepentimiento y a la búsqueda de Dios. Y nosotros, por lo general, en la iglesia, ¿qué milagro andamos buscando? Cuando hay alguien enfermo. Señor, sánalo. ¿Sí o no? Señor, este hermano se está muriendo, que no se muera. Bueno, a mí me tocó el otro día, hay un hermano nuestro que está muy delicado, está con el COVID-19, al punto que estuvo hasta delirando y lo tuvieron que conectar a una máquina para respirar. Y en los WhatsApp de la iglesia, todos pidiendo la oración para que el Señor lo sanara. Y yo cuando iba a mi trabajo en la mañana, pasaba por fuera de su casa, y yo le decía, Señor, no lo sanes, nada. No lo sanes. Dale una oportunidad para que se arrepienta. Eso pedía yo. Que sea salvo. Ese milagro yo quiero. Y muchas veces el último milagro que pedimos es que la gente se salve. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno pide, ¿cierto? Y en el caso de Juan el Bautista, que es el último gran profeta de la casta de profetas de Israel, no vemos milagros, pero vemos miles de milagros. ¿A cuánta gente bautizó? ¿A cuánta gente hizo volver de su mal camino? Que se arrepintiera y aceptara a Cristo como Señor. Y él tenía un carácter fuerte. Sí, pues. Él era ermitaño también. Sí. Tenía una manera de vivir diferente. Son sus credenciales, ¿cierto? Pero no necesariamente son credenciales milagrosas a los ojos del común de las personas. Eso es lo importante, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de eso, debemos fijarnos en el carácter más que en los milagros. Debemos fijarnos en si esa persona es capaz de comunicar el Evangelio de manera correcta y hacer que las personas vuelvan al Señor. Esos son los milagros que nosotros debemos rogar en nuestra iglesia. Más que sanidades, más que Dios resucite a los muertos. Porque la salvación es por la eternidad. Yo me puedo enfermar y me puedo morir, ¿cierto? Mi salud se quebranta. Pero si no tengo a Cristo, hasta ahí no me llego mi vida. Por eso que es importante. Por eso que cuando nosotros analizamos los profetas, ellos no buscaban que la gente recibiera milagros, ellos buscaban que volvieran al Señor, que volvieran a los principios y a la verdad de la Escritura. Entonces, si ustedes se quieren autodefinir como profeta, ahí tienen un ejercicio práctico para hacer, ¿ya? Rogar a Dios por este tipo de milagros. Que ustedes sean realmente como Juan el Bautista y el Espíritu de Dios esté en ustedes para convencer, para rescatar, para restaurar y para edificar la iglesia. Esa es la profecía que nosotros debemos anhelar y aspirar. No estos actos milagrosos. Sí reconozco que han habido grandes hombres y mujeres de Dios que han tenido el don de milagro. ¿Ya?
En el caso del hermano Gigi Ávila, que está en la presencia del Señor, eso era algo normal dentro de su ministerio. Pero el ministerio del hermano Gigi Ávila estaba sustentado por mucha gente que oraba, y oraba largas horas, muchas horas oraba. Entonces no era él, era el Señor. Y él hacía lo que Dios le mandaba hacer. Bien o mal, como lo haya hecho, hay que respetarlo porque era un hombre que le creyó al Señor y su carácter fue intachable desde que se arrepintió y él aceptó a Cristo. Entonces, ahí vemos el milagro. Ese milagro es el que a mí me gusta ver, digamos, dentro de los profetas de la casa de Dios. Y por último, cuando hablamos del discernimiento, hablamos que este discernimiento es real, no es antojadizo, es algo real, es algo verdadero, que Dios muestra las cosas que están ahí. ¿Cuántas veces algún profeta descubrió lo que había en el corazón de las personas? ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho algo y resulta que era algo que nosotros solamente sabíamos y está escondido en nuestro corazón? Porque ese discernimiento debe ser real. Y todo esto debe ser usado para la edificación, no para la destrucción. Los profetas nunca buscaron la destrucción de su pueblo. Jeremías lloraba porque el pueblo se iba a ir cautivo, pero sabía que era lo mejor que le podía ocurrir. No era el mensaje que él quería entregar. Pero la profecía tiene su objetivo, y el objetivo es edificar, restaurar, limpiar, sanar, y todo aquello que está ligado a la madurez de la iglesia y de cada uno de sus integrantes. Entonces, nosotros tenemos que hacer esta diferencia entre la falsa profecía de Israel, ¿cierto?, respecto de los verdaderos profetas que ejercieron su ministerio de manera brillante, de manera trascendente, porque hasta el día de hoy estudiamos su vida, su ministerio, y hasta hoy encontramos en ellos vida y luz para nuestro corazón. Entonces, es importante lo que estamos estudiando y repasarlo de esa manera. Si alguien tiene otro enfoque, algo que aportar, creo que tiene la oportunidad en este momento de aportar o hacer algún comentario, alguna reflexión. Estamos dispuestos a escuchar. Yo pienso, profe, que el falso profeta de hoy también lo promociona la misma gente que lo sigue. Por ejemplo, uno le da mucho, a veces, éxito a los profetas de hoy. Yo me acuerdo hace años atrás, iban a ser mi segundo hijo, y se me acerca una hermana, según usada en la iglesia, como profeta. Entonces mi esposa está con su guatita ya con 7 meses y se le acerca y le dice que vamos a tener dos bebés. Y encima pronostica que eran mujeres. Resulta que cuando llegó el nacimiento fue uno solo y fue varón. Entonces, de repente, lo que le dije yo por el principio, donde hay falsos profetas, también hay seguidores que no tienen lo que falta, el discernimiento. Exacto. Si saber lo que dice o no dice es verdad. Bueno, ahí es importante separar lo que son las emociones, los buenos sentimientos, ¿cierto?, de lo que Dios quiere entregar, ¿ya? Porque si a mí yo voy a una iglesia y alguien me toma del brazo y me lleva adelante y me hace orar y me entrega una palabra, yo la recibo, ¿ya? Pero tengo que filtrarlo a la luz de la Escritura. Porque yo puedo pensar que la persona está actuando de buena fe. A lo mejor me quiere bendecir con sus palabras y lo tomo y me bendice. Hay gente que a uno le desea bien y gloria a Dios por ello. Pero el tema está que yo debo filtrarlo en la Escritura. Debo de llevarlo a eso. Y todo cristiano debe tener discernimiento. Entender lo que se está entregando. Y si tenemos poco discernimiento, podemos pedir más discernimiento. Por eso que Jesucristo dice, ustedes piden y piden mal. Pidan cosas que lo edifiquen, pidan cosas que le ayuden. Y el discernimiento es una de las grandes herramientas que Dios pone a nuestro lado para que podamos también caminar y desarrollar nuestra vida a la luz de Jesucristo, ¿cierto? Y aferrado a la luz de Él. Si no, vamos a ser como una hoja, ¿cierto? Que el viento nos va a llevar a cualquier lado. Es importante discernir, ver las cosas como son.
No todo lo vamos a discernir, eso está claro. No les voy a decir que van a discernir todas las cosas que hay, no, pero lo importante y lo que Dios quiera poner en su corazón, ustedes tienen que también apelar, digamos, al favor del Espíritu Santo para que nos ayude. Por eso que nosotros, como cristianos, todos somos profetas, si estudiamos la palabra y si lo hacemos vida en nuestro corazón. Porque eso hacían los profetas, vivir la palabra. En ese sentido nosotros tenemos ese ejercicio también de profeta. Ejercicio profético. ¿Alguna, hermano Jaime? Sí, no, quería darle gracias a ustedes por una cosa que yo considero espectacular. Uno siempre aprende y acerca del milagro del cual la Iglesia Pentecostal, sobre todo, siempre hace mucho énfasis, que todas esas cosas las consideramos como milagrosas y se nos olvida a nosotros que el gran propósito de Dios es salvar. Y se nos olvida a nosotros que el mayor milagro es ese, que una persona sea restaurada de su vida de pecado. Y las iglesias a veces no consideramos ese gran valor, en este tiempo sobre todo. Entonces es una cosa que va a quedar grabada en mi vida a partir de hoy. Bien, me alegro. Cuando me alegro. nos desviamos de los objetivos. Sí, bueno. Lo bueno es que la palabra nos corrige y nos vuelve a meter al camino. Sí. ¿Alguien quiere opinar, aportar algo más? No, yo le comenté... Yo El tengo hermano una Luis, después duda. Ya, listo. ¿Le parece? Ya. No, primero Hermano las Luis, damas. escuchamos las damas. Las damas Primero primero. las damas. Muy Primero bien. las damas. Eso me gustó. Muy bien. Sí, en el libro de Corintios hay un versículo que dice que aún nos constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Entonces mi pregunta es si esa palabra también sería para este tiempo, porque como estamos estudiando, pues entonces como ya no hay más profetas, que solamente hay es el don, más quedan los dones. Entonces, mi pregunta es si que esa palabra también es para este tiempo, porque hay personas que, bueno, discrepan en eso de que dicen, no, que sí existen los profetas, porque el libro de Corintios lo dice, y todas esas cosas. Entonces, eso sí quiero que despejar esa duda. Ya. Me parece muy atinada su pregunta, mi hermana querida. Lo que pasa es que cuando Pablo está hablando de que van a existir los maestros que van a enseñar la palabra, van a existir los ancianos que van a gobernar, ¿cierto? Y cuando habla de los profetas, hablan de las personas que hablan en función del discernimiento que Dios les da a través del Espíritu Santo para edificar la iglesia. ¿Ya? No quiere decir que ellos van a estar profetizando como Joel, cosas futuras que no vamos a ver. Puede ocurrir, yo no digo que no sea posible, pero nosotros en estricto rigor, cuando hablamos de profeta, es una persona que habla en el nombre de Dios. Entonces, para poder hablar en el nombre de Dios, lo que debemos hacer es leer su palabra, entenderla, y podemos hacerlo. Usted se puede transformar en una persona que profetiza cuando da un consejo a la luz de la Escritura, y usted está haciendo profecía. Porque la profecía, por lo general, no apuntaba a los tiempos futuros. La profecía siempre apuntaba al tiempo presente, al estado actual de la nación. Entonces, yo puedo decir ahora, por ejemplo, como parte de la profecía bíblica, que si nosotros como nación no nos volvemos a Dios, difícilmente se va a curar toda la maldad que hoy día tenemos. La envidia, el acaparamiento de la riqueza en manos de unos pocos, y esas son cosas reales, verdaderas. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura me dice que yo debo ser generoso y debo mirar más por el que está a mi lado que por mí. Y eso es ser profeta. Entonces, cuando el libro de Corintios, lo que dice Pablo es eso, dice, usted dé un buen consejo a la luz de la palabra, sea un profeta. ¿El profeta qué hacía? Entregaba la voz de Dios. No vamos a encontrar probablemente, como en los libros de profetas mayores y menores, esta voz, porque la voz profética de ellos apuntaba a Cristo, a que Él vendría.
casi todos los mensajes son a que el Señor Jesús iba a venir, ¿ya? Y en algún caso especial a que una nación iba a desaparecer. Nosotros, a la luz de la Escritura, no esperamos, ¿cierto?, que hoy día el Señor borre del mapa a un país. No lo esperamos, esperamos que el Señor salve a una nación. Entonces, en ese ejercicio profético es el consejo de la palabra para esas personas, para hoy, para que su vida en el futuro cambie. Si es tomada desde esa perspectiva, somos profetas. Por eso que cada vez que se predica la palabra en el púlpito de cada iglesia y se expone la palabra, lo que se está haciendo es profetizar, porque se está haciendo un estudio de la palabra y una aplicación para el presente. Eso es lo que buscamos en la profecía. Por eso Pablo, incluso cuando dice que si alguien tiene profecía, que sea ordenado, que hable uno primero y después el otro, porque puede estar entendiendo algo y lo quiere compartir. Y es muy común, por ejemplo, cuando uno está en clase estudiando, que el Señor a uno le pone algo de que estudió y lo primero que quiere hacer es llegar y largarlo y hablar. Y resulta que hay otra persona que también tiene algo que decir. Entonces, lo único que está diciendo es que estas cosas deben ser con orden. Si yo tengo algo que entregar, lo hago y lo entrego, lo comparto, porque lo que yo busco es la edificación. Y me tomo el mismo caso de Pablo, cuando él dice que conoce a un hombre que no sabe si en el espíritu o en la realidad fue al cielo y vio cosas que no puede describir. Y cuando él empieza a hablar de estas cosas inefables y cosas magníficas, que después dice, no sé por qué lo dije, estoy parafraseando el texto. Pero Pablo, cuando menciona esa realidad que él vivió, pasaron alrededor de 14 años para que él dijera lo que le había ocurrido. Entonces también vemos ahí que el acto profético también tiene su tiempo, ¿ya? Que uno tiene que ser maduro. De repente el Señor le puede poner algo en el corazón y uno no puede llegar y largarla, porque a veces puede hacer daño o puede desviar del camino a alguna persona. Por eso es que cuando Dios nos da una palabra, nos da discernimiento, tenemos que buscar más a Dios para que ese discernimiento sea para edificar. Y esa es la palabra profética que debe haber en cada uno de los hijos de Dios. Ese discernimiento a través de la palabra para edificar. Si Dios pone una palabra en su corazón, hágalo. Yo creo que Dios puede poner palabras específicas y a mí también me ha tocado en un par de ocasiones mencionar algunas situaciones particulares y sentir que Dios me dice, di tal cosa y lo digo nomás. Y después yo digo, Señor, sería real lo que tenía que decir, pero ya lo dije. Y en varias ocasiones Dios me ha respaldado. ¿Pero por qué? Porque uno debe tener el carácter de Cristo en su vida, porque uno se somete a la palabra y no anda disparando a diestra y siniestra, porque hay personas que se creen profetas y sus mensajes salen para todos lados y dicen muchas cosas que a lo mejor no son, porque son puras emociones. Entonces, por eso nosotros, más que emoción, no es malo emocionarse, pero lo que sí es bueno es pensar las cosas antes de decirlas. No sé si le queda claro a mi hermana querida. Sí, hermano, se me quedó claro. Gracias. Hermano Luis, usted quería aportar algo. No, en Mateo 7:15 dice que guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas que dicen que son profetas y en realidad son profetas pero del desastre, porque realmente no tienen a Cristo en su corazón y buscan la manera de entrar a la palestra como populismo, pues. Como por ejemplo el caso de un puertorriqueño que estaba diciendo que Puerto Rico se iba a desaparecer, que Estados Unidos iba a haber un terremoto, y dio fecha. Y realmente quedó, él le dijo, pues, dijo que Dios no lo dejaba dormir, que lo paralizó, que hizo un poco de cosas, pero realmente era como unas cosas que realmente él no era verdad, pues. Porque Dios no dice cuándo se va a acabar el mundo, Dios no dice cuándo. Te puede dar una revelación de algo que va a ocurrir, pero Él no te va a decir exactamente la hora, ni la fecha, ni la hora, ni los minutos, ni el mes, nada. Esas son revelaciones que realmente
digo yo que no son reales. Entonces nosotros debemos cuidarnos de esos lobos rapaces. Memoria. De los malos nunca hay memoria. Nos acordamos de uno que otro, pero difícilmente nos acordamos de todo. Pero de los buenos siempre nos acordamos. Los verdaderos profetas no eran apreciados en su tiempo. Nadie los quiere. Un profeta real y verdadero nadie lo quiere. Ustedes mismos dentro de su iglesia puede que a su pastor dentro de la comunidad o del sector donde no sea muy querido porque siempre dice la verdad. Nadie lo va a querer. Pero después con el tiempo van a decir, sí, esta persona era de verdad. Y por último, su fuerza radica en el conocimiento de Dios. Eso es lo importante de los profetas. No es una fuerza personal, algo que tienen ellos, sino que es lo que Dios ha puesto para que sea edificada la iglesia. Así que con esto, hermanos queridos, cerramos la clase de hoy, dándole gracias por su paciencia.